Bueno, vamos con el práctico 21 entonces. Les comparto la pantalla y voy a sacar mi cámara, cosa de... Ahí estamos. Práctica número 21 dice. Indica el tipo de infracción y cuál es la sanción en la ley 11.683 en los siguientes casos. Y nos dan 3 situaciones. Lo que vamos a ir haciendo es, vamos a leer el enunciado, ¿sí? Vamos a leer el enunciado. Ustedes me dicen para ustedes cuál es la infracción y cuál es la norma que se debería aplicar y leemos la ley en todo caso, ¿sí? Como para ver si están frescos y por ahí que saben del procedimiento, ¿sí? De la parte de infracciones. Bueno, tenemos la primera situación, el punto número 1 dice, el SOL Sociedad Anónima es agente de retención en el IVA y ha practicado las percepciones de IVA a sus clientes y no ha ingresado los importes respectivos al fisco. Bueno, ¿qué tipo de infracción, qué artículo de la ley deberíamos aplicar en ese caso? Y, digamos, ¿cuál es la infracción y cuál sería la sanción correspondiente? Lo que dice es que ha practicado las percepciones y no ha ingresado al fisco. ¿Qué les parece? ¿Qué leyeron de procedimiento? De la parte de infracciones. Sin miedo, expresen lo que para ustedes es y en todo caso después vamos a la ley para corroborarlo o para corregirlo, digamos. Entonces dice, artículo 48, la infracción es por no haber ingresado percepciones, dice Jessica, y también artículo 48, sanción, dicen por ahí. Ok. ¿Y cuál sería la sanción? Digamos, la infracción es obviamente no haber ingresado las percepciones, ¿sí? Corresponde a una multa. La multa es de 2 a 6 veces el importe retenido. Perfecto, ok. Ahí vamos a leer el artículo 48, a ver qué nos dice. Ley de procedimiento, artículo 48. Segundos. Bueno, en definitiva, digamos, como para tener un pantallazo, acá en el artículo 37, en el capítulo 6, habla de intereses ilícitos y sanciones, como para ir repasando un poquito la ley, ¿sí? El artículo 37 habla de los intereses resarcitorios, ¿sí? Básicamente es, digamos, cuando establece digamos, la pena, digamos, por no pagar en término, ¿sí? Y ahí calcula cuáles son, y ahí determina cuáles son los intereses, ¿sí? Artículo 38, arrancamos con las infracciones formales y sus sanciones, ¿sí? Como les dije la clase pasada, hay tipos de infracciones formales y materiales. Las formales se dan cuando el sujeto tiene una carga, tiene la obligación de realizar algún acto ante el fisco, ya sea presentación de declaración jurada, inscripción, información de cambio de domicilio, digamos, cualquier tipo de actividad formal que debería realizar y no lo cumple, ya sea que establezca esta ley o que establezca cualquier otra ley, ¿sí? Que emane del organismo fiscal. Entonces, al no cumplir con esa obligación, ¿sí? El fisco impone una sanción. Después están las sanciones materiales. Las sanciones materiales es cuando la persona, el contribuyente, le debe algo al fisco y no cumple con el pago, ¿sí? Entonces, infracciones formales formales por un lado y materiales por otro. Entonces, el artículo 38, infracciones formales. Por lo general es la omisión de presentación de declaraciones juradas, ¿sí? A ver, ¿por qué es tan importante que el contribuyente presente las declaraciones juradas? Como le comenté en la clase pasada, nuestro sistema tributario
se basa en la autodeterminación, es decir, que el contribuyente es el que declara cuánto es lo que le debe al fisco, ¿sí? El contribuyente materializa, digamos, tiene que exteriorizar su obligación a través de una presentación de una declaración jurada, por lo general, cuánto es lo que le debe al fisco. Y entonces ahí el fisco, digamos, tiene conocimiento de qué es lo que le va a ingresar, lo que le debería ingresar, y después también tiene la facultad como para controlar y verificar eso, ¿sí? Si, digamos, a criterio del fisco, el contribuyente no está declarando de manera correcta, el fisco tiene la facultad como para poder, digamos, solicitarle otro tipo de información para verificar de que lo que está declarando el contribuyente es correcto, y si no es correcto, obviamente lleva su sanción, ¿sí? Hay otros países donde es el mismo organismo el que liquida los impuestos del contribuyente, y el contribuyente lo único que tiene que hacer es aceptar y pagar, ¿sí? Pero nuestro sistema es de autodeclaración, es decir, que el contribuyente tiene que exteriorizar. ¿Estamos? Por eso es muy importante eh, que se presenten las declaraciones juradas, así como también es muy importante que el contribuyente declare cuál es su domicilio fiscal, eh, y cumpla con la obligación de informar cualquier cambio que se produzca, ¿sí? Por eso obviamente está penada esa falta en la ley de procedimiento. Y con respecto también, esto viene por ahí a colación a lo que preguntaban el otro día en el grupo, que cómo hace el fisco, o digamos, cuál era la situación por la que la ley diferenciaba entre aquellos responsables que están inscritos y aquellos que no están inscritos y tienen la obligación de inscribirse, ¿sí? ¿Por qué se da esta situación? Cuando obviamente una persona está en la ilegalidad, o sea, realiza una actividad económica y está en la ilegalidad, es decir, que no se inscribe ante el fisco, no declara sus impuestos, al fisco le es mucho más difícil llegar a saber cuánto es lo que le debe el contribuyente, ¿sí? Por eso el periodo de prescripción es más amplio, porque le da, digamos, mayor margen al fisco como para, digamos, tomar ese conocimiento, y también si llega a tener conocimiento de esa falta, obviamente tiene mayor plazo como para poder exigirle que cumple con las obligaciones que tiene adeudadas, ¿sí? Por eso es la diferenciación entre el plazo de prescripción entre los responsables que están inscriptos y aquellos que no están inscriptos teniendo la obligación de inscribirse. ¿Estamos? Bueno, continuamos. Entonces, ahí hablamos de las infracciones formales. Artículo 39 también, multa por los deberes formales. Artículo 39, multa por incumplimiento de requerimientos de AFIP, también son, digamos, infracciones formales. Artículo 39, también 39, agregado a continuación, multa por incumplimiento parcial de los requerimientos de AFIP. Eso se da, digamos, cuando AFIP le requiere algún tipo de información al contribuyente, ya sea para determinar cuánto le debe el contribuyente o para saber si está declarando bien, o por ahí le requiere información sobre otros contribuyentes, ¿sí? Entonces, se estaría, digamos, si el contribuyente no cumple, estaría violando la obligación que tiene de colaborar con el fisco, ¿sí? Después, en el artículo 49, las sanciones materiales, ¿sí? Acá tenemos en el 40 la clausura, trabajadores no registrados, interdicción o secuestro de mercaderías. Acá también en el 41 nos habla de cuáles son los requisitos que tienen que tener, digamos, las actas para que sean válidas. ¿Por qué? Porque, digamos, si el fisco me realiza a mí una intimación o un requerimiento, obviamente todas esas situaciones tienen que cumplir con una formalidad. Si no se cumple con la formalidad que establece la ley de procedimiento, el contribuyente tiene la facultad o tiene el derecho de solicitar la nulidad, ¿sí? Si el acta no tiene todos los datos que corresponde, o si, por ejemplo, si no tiene firma. Son diversas situaciones donde no se cumple con el protocolo o con los requisitos formales que establece, le da al contribuyente la posibilidad de que pida la nulidad.
del procedimiento, ¿sí? Seguimos. Después acá sigue hablando de interdicción, de la clausura. Acá en el 45 tenemos omisión de impuestos y sanciones, ¿sí? Vamos a leer primero que esto se da, digamos, cuando el contribuyente no ingresa lo que le debe al fisco. Dice, artículo 45, será sancionado con multa del 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda a la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable. ¿Quiénes omitieren? Entonces, el 100% del impuesto, ¿sí? Del gravamen dejado de pagar, dejado de retener o de percibir, ¿sí? Inciso A. El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, ¿sí? En este caso, digamos, es cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada, el fisco lo intima y aún así no presenta, entonces el fisco tiene la posibilidad de, primero, tiene la opción, como vimos en la clase pasada, de hacerle una determinación de oficio, ¿sí? Porque el contribuyente no declara como corresponde o no presenta la declaración jurada, entonces el fisco tiene otras herramientas para hacer saber o para estimar cuál es el impuesto que el contribuyente la deuda, ¿sí? Entonces, o también cuando presenta la declaración jurada y la misma no es correcta, no presenta de manera correcta, entonces el fisco al, digamos, al solicitarle diversa información, llega a que el impuesto real era mucho mayor al que fue declarado, entonces en ese caso, digamos, la multa es el 100% del gravamen dejado de ingresar, ¿sí? Después, inciso B, cuando quienes omitieren actuar como agente de retención o percepción, ¿sí? En este caso, digamos, es el agente de retención o percepción que directamente no retiene o no percibe, ¿sí? Es diferente a la situación cuando el agente de retención retiene o percibe, pero no lo ingresa al fisco, ¿sí? Que es la situación que básicamente se nos está dando en el planteo del práctico número 21, ¿sí? Es mucho más grave retener y percibir y no ingresarlo que no retener y no percibir, ¿sí? ¿Por qué se da esta situación? Porque obviamente quien no retiene o no percibe está, digamos, incurre en una falta por omisión de hacerlo. En cambio, quien retiene y percibe pero no ingresa al fisco, está incurriendo en una falta mucho mayor porque se está, digamos, apoderando o se está apropiando de ingresos que le corresponden al fisco, ¿sí? Por eso vamos a ver después que la sanción es mucho mayor, ¿sí? Inciso C. El pago de los ingresos a cuenta o anticipos de impuestos en los casos en que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplen su finalidad mediante la falta de presentación o por ser inexactas las presentadas, ¿sí? También es lo mismo. El 100% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir. Después, será reprimido con una multa del 200% del tributo dejado de pagar, retener o percibir cuando la omisión a la que se refiere el párrafo anterior se vincule con transacciones celebradas entre sociedades locales, empresas, fideicomisos o establecimientos permanentes ubicados en el país con personas físicas, jurídicas o cualquier otro tipo de entidades domiciliadas constituidas o ubicadas en el exterior. Cuando mediara reincidencia en la comisión de las conductas tipificadas en el primer párrafo de este artículo, la sanción por la omisión se elevará a 200% del gravamen dejado de pagar, retener o percibir, y cuando la conducta se encuentra incursa en las disposiciones del segundo párrafo, la sanción a aplicar será del 300% del importe omitido. Es decir que, digamos, cuando el contribuyente reincida en estas acciones, la multa se va agravando, ¿sí? Ese es el artículo 45. Vamos al 46. Defraudación, sanciones. El que mediante declaraciones engañosas o ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudar al fisco, será reprimido con multa de 2 hasta 6 veces del importe del tributo evadido.
¿sí? Básicamente, esto es lo mismo que el artículo 45, nada más que acá el contribuyente incurre en dolo, por eso la sanción es mucho mayor. ¿Por qué? Porque lo hace intencionalmente, ya sea por acción o omisión, ¿sí? Entonces, intencionalmente oculta al fisco cuál es la real deuda, ¿sí? Por eso, digamos, acá en este caso se da lo que se denomina evasión, ¿sí? Entonces está evadiendo al fisco mediante declaraciones engañosas o ocultación maliciosa, por ende, la multa va de 2 a 6 veces el tributo evadido, cuando en el artículo 45 sería de una vez, porque es el 100% del tributo dejado de pagar, retener o percibir, ¿sí? Vamos al artículo 46.1. Utilización indebida de quebranto, sanciones. El que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño se aprovechare, percibiere o utilizare indebidamente reintegros, recuperos, devoluciones, subsidios o cualquier otro beneficio de naturaleza tributaria será reprimido con multa de 2 a 6 veces el monto aprovechado, percibido o utilizado. ¿Sí? Entonces acá básicamente lo que se da es que el contribuyente realiza alguna acción, digamos, con dolo, tendiente a utilizar algún beneficio que le da el fisco, ¿sí? Entonces, la sanción es igual al del artículo 46. Artículo 46, el segundo artículo a continuación del 46. El que mediante registraciones o comprobantes falsos o cualquier otro ardid o engaño simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o de recursos de la Seguridad Social Nacional será reprimido con multa de 2 a 6 veces el monto del gravamen cuyo ingreso se simuló. Hoy por hoy, esta situación es bastante difícil que se dé, ¿sí? Porque básicamente todos los tributos o todos los pagos se dan de manera electrónica. Anteriormente, digamos, cuando no era así, cuando no estaba generalizado el pago de obligaciones de manera electrónica, sí se podía dar el caso donde el contribuyente, digamos, realice algún fraude con los comprobantes de pago para simular que estaba cancelada una obligación cuando realmente no lo estaba, ¿sí? Vamos al artículo 47, dice, indicios de declaraciones juradas engañosas o ocultaciones maliciosas. Este viene a colación del artículo 46 para aclarar qué se conoce como declaraciones engañosas o ocultación maliciosa. Dice, se presume, salvo prueba en contrario, que existe la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando medie una grave contradicción entre los libros, registraciones o documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con las que deban aportarse en oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11. Cuando la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos o pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible. Inciso C, si la inexactitud de las declaraciones o de los elementos documentales que deban servirle de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso. Inciso D, en caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones, documentos de comprobación suficiente, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o de la índole de las relaciones jurídicas económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación. Inciso E, cuando se declaren o hagan valer tributariamente formas o estructuras jurídicas inadecuadas o impropias o de las prácticas de comercio, siempre que ello oculte o tergiverse la realidad o finalidad económica de los actos, relaciones o situaciones con incidencia directa sobre la determinación de los impuestos. Inciso F, cuando no se utilicen instrumentos de medición, control, rastreo o localización de mercaderías tendientes a facilitar la verificación y fiscalización de los tributos, cuando ello resulte obligatorio en el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes, decretos o reglamentaciones que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces, todos estos indicios generan que el fisco considere que la falta está incurrida en el artículo 46, donde la pena es mucho más grave. ¿Por qué? Porque existiría dolo en el actuar del contribuyente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que acá en el artículo 47 dice salvo prueba en contrario. Entonces el fisco le invierte en el contribuyente la carga de la prueba para demostrar que lo que sucedió, si bien por ahí si se sucedió alguno de esos supuestos, de que el contribuyente no tuvo dolo, ¿sí?
Entonces, tiene todavía una posibilidad para demostrarlo, ¿sí? Y en ese caso caería en el artículo 45 nada más, donde hay omisión de impuestos. Artículo 48. Multa para los agentes de retención o de percepción. Dice, serán reprimidos con multa de 2 hasta 6 veces el tributo retenido o percibido los agentes de retención o percepción que lo mantengan en su poder después de vencidos los plazos en que debieran ingresarlos. No se admitirá excusación basada por la falta de existencia de la retención o percepción cuando éstas se encuentren documentadas, registradas, contabilizadas, comprobadas o formalizadas de cualquier modo. ¿Sí? Entonces, básicamente, en ese supuesto nos encontramos en el planteo, ¿sí? En el planteo dice, el SOL, sociedad anónima, agente de retención o percepción, ha practicado las percepciones debidas a sus clientes y no ha ingresado los importes respectivos al fisco. Entonces, la sanción será de 2 hasta 6 veces el tributo retenido o percibido, ¿sí? Esa sería la sanción. ¿Qué es lo que nos pregunta acá? Indique el tipo de infracción y cuál es la sanción de la ley, ¿sí? Es una infracción material, ¿sí? Que consiste en la apropiación, digamos, de recursos del fisco. Y la sanción es de 2 a 6 veces el tributo retenido o percibido. Y es muy importante, vamos a leer el artículo 49, donde habla de reducción y exhibición de sanciones, ¿sí? Artículo 49. Si un contribuyente o responsable que no fuera reincidente en infracciones materiales regularizara su situación antes de que se le notifique una orden de intervención mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o su rectificativa, quedará exento de la responsabilidad infraccional. Si un contribuyente o responsable regularizara su situación mediante la presentación de la declaración jurada original omitida o de su rectificativa en el lapso habido entre la notificación de una orden de intervención y la notificación de una vista previa, conferidas a instancias de la inspección actuante en los términos del artículo agregado a continuación del 36, y no fuera reincidente con las infracciones previstas en los artículos 45 y 46, agregado a continuación al 46 o 48, las multas establecidas en tales artículos se reducirán a 1/4 de su mínimo legal. Si un contribuyente o responsable regularizara su situación mediante la presentación de declaración jurada original omitida o de su rectificativa antes de correrse a la vista del artículo 17 y no fuera reincidente en infracciones previstas en los artículos 45 y 46, agregado a continuación del 46 o 48, la multa se reducirá a la mitad de su mínimo legal. Cuando la pretensión fiscal fuese aceptada de una vez corrida la vista, pero antes de operarse el vencimiento del primer plazo de 15 días acordados para contestarlas, las multas previstas en los artículos 45 y 46, agregados a continuación del 46 o 48, se reducirán a 3/4 de su mínimo legal, siempre que no medieran reincidencia en las infracciones. En caso de que la determinación de oficio practicada por la FIP fuese consentida por el interesado, las multas materiales aplicadas, no mediando reincidencia mencionada en los párrafos anteriores, quedará reducida a pleno derecho a su mínimo legal. A efectos de los párrafos precedentes, cuando se trate de agentes de retención o de percepción, se considerará regularizada su situación cuando se ingresen en forma total las retenciones o percepciones que hubieran mantenido en su poder o en su caso que hayan omitido de actuar como tales, encontrándose aún vigente la obligación principal. Ingresa el importe equivalente de las retenciones o percepciones correspondientes. El presente artículo no resultará de aplicación cuando se habilite el trámite de instancia de conciliación administrativa, ¿sí? Entonces, para todas las sanciones que tenemos precedentemente, si el contribuyente, primero, si cumple voluntariamente, digamos, la infracción no se le aplica la sanción, ¿sí? Si cumple, si se le notifica, digamos, y cumple en el plazo que se le da, la sanción se va reduciendo en función al párrafo donde nos encontremos en cada supuesto, ¿sí? Entonces hay que ver, digamos, primero, cuál es la sanción que corresponda y después, cuando el contribuyente cumple realmente, entonces ahí ver la posibilidad de que se le reduzca la sanción. ¿Estamos? Entonces, estaba bien lo que habían contestado, que se le aplicaba el artículo 48, ¿sí? Vamos a ver qué dice la solución.
El punto 1, infracción por no ingresar las percepciones practicadas. Dice, sanción prevista en el artículo 48, una multa de 2 a 6 veces el tributo percibido, que los agentes de retención o de los agentes de percepción lo mantengan en su poder después de vencidos los plazos en que debieron ingresarlos. ¿Estamos? Vamos al punto 2. Dice, sanción de clausura... no, perdón. El anuncio. Punto 2. El paraíso SRL es un contribuyente que fue sujeto de control de facturación por parte de AFIP. Le detectaron la no emisión de facturas y cuenta con personal no registrado. Se trata de una actividad comercial de venta de muebles del hogar. Entonces nosotros tenemos que determinar cuál es el tipo de infracción y cuál es la sanción que establece la ley 11.683. Los escucho o los leo. Primero, no emitía comprobantes, ¿sí? Le detectaron la no emisión de facturas y también que contaba con personal no registrado. La infracción es formal agravada del artículo 40. Uh-huh. Eh, Okay. Sí. la sanción es la clausura de 2 a 6 días y, para la parte de que tiene personal en relación de dependencia sin registrar, multa de 3.000 a 100.000 pesos. Bueno, vamos por parte. Primero, ¿en qué artículo está tipificada la infracción? Artículo 40. Artículo 40, vamos a leer el artículo 40. Artículo 40 dice clausura, causales. Serán sancionados con clausura de 2 a 6 días del establecimiento, local, oficina, recinto comercial, industrial, agropecuario o de prestación de servicios o puesto móvil de venta, siempre que el valor de los bienes o servicios de que se trate exceda de 10 pesos. ¿Quiénes? Inciso A, no emitieran facturas correspondientes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarios o de prestaciones de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones que establezca la AFIP, ¿sí? Entonces, ahí está nuestra primera infracción. Artículo 40, inciso A, porque este contribuyente se le detectó que no emitía facturas correspondientes, ¿sí? ¿Cuáles son las otras sanciones, infracciones que establece el artículo 40? Quienes no lleven registraciones o anotaciones de sus adquisiciones, o de bienes o servicios, o de sus ventas, o de las prestaciones de servicios de industrialización, o si las llevaran fueran incompletas o defectuosas, incumpliendo con las formas, requisitos y condiciones exigidos por la AFIP. Digamos. Esto siempre y cuando esté obligado por AFIP a llevarlo, ¿sí? Hay contribuyentes que no están obligados a llevar anotaciones, ¿sí? Pero hay contribuyentes que sí, y si están obligados y no cumplen, tienen la sanción de clausura. ¿Por qué? Porque, digamos, las registraciones es una de las primeras cosas que el fisco le requiere al momento de realizar una inspección o una verificación, ¿sí? Si la requiere y no lo tiene o lo tiene de manera defectuosa, obviamente está incurriendo en una infracción. Inciso C. Quienes encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿sí? Inciso D. Quienes no se encontrarán inscritos como contribuyentes responsables ante la AFIP cuando estuvieran obligados a hacerlo. Esto viene también en relación a lo que hablábamos de prescripción, ¿sí? Con los responsables que no están inscritos. Punto E, digamos, diferente, y otra cosa para aclarar, diferente, digamos, un contribuyente que no está inscrito es diferente de la categorización en el IVA, que era también lo que consultaron, como contribuyentes no inscritos. Antes, digamos, en el IVA, dentro de las categorías teníamos el responsable inscrito y el responsable no inscrito. Era una de las categorías, ¿sí? Esa categoría ya no existe más para IVA. Pero, digamos, para el resto de los impuestos, un contribuyente que tenga la obligación de inscribirse en el impuesto y no lo realice, está incurriendo en una falta, ¿sí? Seguimos.
Punto E. Quienes no poseyeran o no conservaran las facturas o comprobantes equivalentes que acrediten la adquisición o tenencia de los bienes o servicios destinados o necesarios para el desarrollo de su actividad de que se trate. Inciso F. Quienes no poseyeran o no mantuvieran en condiciones de operatividad o no utilizaran instrumentos de medición y control de la producción dispuesto por leyes, decretos reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo Nacional y toda otra forma de cumplimiento obligatorio tendientes a posibilitar la verificación y fiscalización de los tributos a cargo de la FIP. Inciso G. En el caso de establecimientos de al menos 10 empleados, cuando el 50% o más del personal relevado sin registrar, aun cuando estuvieran dados de alta como empleadores. Sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder, se aplicará una multa de 3.000 a 100.000 pesos quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y no los registraren y declararen con las formalidades exigidas por las leyes respectivas. En ese caso resultará aplicable el procedimiento recursivo previsto para los supuestos de clausura previstos en el artículo 77. El mínimo y el máximo de la sanción de clausura se duplicará cuando se cometa otra infracción de las previstas en este artículo dentro de los 2 años desde que se detectó la anterior. O sea que ese es un agravamiento de la sanción por haber incurrido nuevamente, ¿sí? Sin perjuicio de la sanción de clausura y cuando sea pertinente, también se podrá aplicar la suspensión del uso de la matrícula, licencia o inscripción registral que las disposiciones exijan para el ejercicio de determinadas actividades cuando su otorgamiento sea competencia del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Entonces, básicamente, acá las infracciones son las del inciso A del artículo 40 y también las del segundo párrafo, ¿sí? Sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponder, se aplicará una multa de 3.000 a 100.000 quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y no los registraren o declararen en forma con las formalidades que establece la FIP, ¿sí? Entonces, básicamente, esa es la infracción y la sanción. Vamos a ver. Punto 2. Sanción de clausura de 2 a 6 días del establecimiento comercial, además de aplicar el primer párrafo del artículo 40 por la no emisión de facturas inciso A y eventualmente por tener empleados no declarados si se cumplen las condiciones dispuestas en el inciso G. En el inciso C también hablaba de empleados no registrados, pero hablaba de cuando tenía más del 50%, ¿sí? Por este último hecho también se aplicará una multa dispuesta en el segundo párrafo de dicho artículo de 3 a 100.000 pesos, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre el segundo párrafo y el inciso E? No, y el inciso G, perdón. Que si tiene un solo empleado en relación de dependencia, digamos, si tiene una plantilla de 10 y tiene menos del 50% de empleados en negro o no registrados, únicamente se le aplica la multa de 3.000 a 100.000 pesos. Si los empleados en negro no registrados fueran más del 50%, también le corresponde la clausura. ¿Estamos? Digamos, eso hay que tener en cuenta cuál es la diferencia entre uno y otro. Profe, le hago una consulta, ya que estamos en el artículo 40. Sí. En el inciso C habla de la tenencia o traslado de mercadería sin comprobante, Sí. Que es una causal de clausura. Sí. Después, en el artículo 40.2, habla de la interdicción y del secuestro. Y ahí es donde yo me pierdo. No entiendo si le corresponden las dos. O sea, al que lleva la mercadería, le van a clausurar el local y aparte le van a secuestrar la mercadería. Sí, puede ser. Sí, pues son, digamos, dos situaciones distintas, ¿sí? Digamos, al propietario de la mercadería le aplican la clausura y también le secuestran, digamos. Son dos situaciones totalmente distintas. Vamos a leer el artículo de interdicción y secuestro. Entonces acá en el C hablaba de la clausura para quienes encarguen o transporten comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental que exige la AFIP, ¿sí? Y en el artículo 40.1 dice, en los supuestos en que se detecte la tenencia, el traslado o transporte de bienes o mercancías sin cumplir con los recaudos
previsto en el inciso C y E del artículo 40 de la presente ley, los funcionarios o agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos deberán convocar inmediatamente a la Fuerza de Seguridad con jurisdicción en el lugar donde se haya detectado la presunta infracción, quienes deberán instrumentar el procedimiento tendiente a la aplicación de las siguientes medidas preventivas. Inciso A. Interdicción, en cuyo caso se designará como depositario al propietario, transportista, tenedor o a quien acredite ser el poseedor al momento de comprobarse el hecho. Y B. Secuestro, en cuyo supuesto debe designar depositario a una tercera persona. En todos los casos, el personal de seguridad convocado, en presencia de 2 testigos hábiles que convoque para el acto, procederá a informar al presunto infractor las previsiones y obligaciones que establecen las leyes civiles penales para el depositario, debiendo en su caso disponer las medidas del depósito o traslado de los bienes secuestrados que resulten necesarios para asegurar una buena conservación, atendiendo a la naturaleza y características de los mismos. Digamos, pueden ser 2 sanciones, pero fíjate que acá en el artículo 40, la clausura puede ser para quienes encarguen o transporten mercadería. O sea que la clausura puede ir para el camionero, si se quiere, o para el transportista, ¿sí? Y la sanción de interdicción o secuestro, obviamente, le cabe al propietario de la mercadería. ¿Se entiende? Okay. Entonces tengo que tener en cuenta el propietario que pide que se le transporte la mercadería, a él va clausura, al transportista, obviamente, le sacan, le aplican interdicción o secuestro. No, 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 Y no. El transportista puede ser, digamos, el sancionado con la clausura, porque dice para quienes encarguen o transporten mercadería, ¿sí? Y después, digamos, digamos, al que sufre la sanción de interdicción o secuestro es el propietario de la mercadería. Es decir, yo soy propietario de la mercadería, yo soy el vendedor, el tercero comprador, y yo pido, o yo, por ejemplo, soy el que compra la mercadería, ¿sí? Compro la mercadería y encargo un flete, ¿sí? Por lo general se dan las situaciones de cuando se transportan productos primarios, tienen que cumplir con toda una serie de requisitos formales para el transporte. Tiene que tener la carta de porte, que se le denomina, por ejemplo. Si yo compro algodón, ¿sí? Tengo el vendedor del algodón, yo soy el comprador y contrato un flete para que transporte, ¿sí? Entonces, digamos, en el transporte tiene que venir con la carta de porte. Si no se cumple con ese requisito y durante el camino llegan a pasar algún control, le piden la documentación y no tiene esa documentación de respaldo del transporte, digamos, al transportista, que es el que transporta la mercadería, para que la redundancia, le cabe la clausura. Y a mí, que soy el propietario, me secuestran mi mercadería. ah, bien, entiendo, ahora entiendo. O sea, se pueden dar diferentes situaciones, digamos, ¿sí? O sea, puede ser una misma persona la que compra y la que encarga la que se encarga del transporte, digamos, porque yo sí tengo el transporte propio, obviamente, digamos, cae siempre la misma persona, pero digamos como que diferencia las figuras intervinientes en la operación. Perfecto, gracias. Espérame que ahí hicieron una consulta. Jessica dice, en relación a los empleados sin registrar, si tenés al menos un empleado corresponde la multa y si además el lugar tiene al menos 10 empleados y la mitad sin registrar corresponde la clausura, sí es. Sí, sí, sí. Exactamente. Que es lo que dice el inciso G. El caso de un establecimiento de al menos 10 empleados tengan el 50% o más del personal relevado sin registrar. ¿Sí? Se hace caso, digamos. Si es, digamos, un local que tiene 8 empleados y los 8 están en negro, no le corresponde clausura, sino que le corresponde solo multa. ¿Sí? Si es un local que tiene 15 empleados, tiene 8 en negro y 7 en blanco, tiene más del 50%, o sea, se cumplen los 2 requisitos, más de 10 empleados y más del 50% en negro. Entonces le corresponde la multa y la clausura. ¿Se entiende, Jessica? Perfecto.
Punto 3. Dice, en una inspección llevada a cabo por AFIP a una firma con cierre en el mes de diciembre, los funcionarios del fisco detectaron que en el mes de enero del 2020 se efectuó una venta de 180.000 pesos que no fue declarada por el contribuyente. Las ventas facturadas en enero fueron 650.000 pesos. Las operaciones de venta registradas y declaradas por el sujeto pasivo en los últimos 12 meses ascendieron a 9 millones. Determine, conforme a lo dispuesto en la ley 11.683, si AFIP tiene forma de determinar el importe evadido. Indique los periodos que abarcaría y cuál es el artículo aplicado. Asimismo, indique cuándo operaría la prescripción de la acción del fisco. Eso puede ser, por ejemplo, una pregunta de parcial, ¿sí? Porque ya evalúan la parte de procedimiento de infracciones, de sanciones y también ya le preguntan sobre prescripción, ¿sí? Que es bastante completo. Entonces vamos por parte. En una inspección llevada a cabo por AFIP, con cierre en el mes de diciembre, los funcionarios del fisco detectaron que en el mes de enero del 2020 se efectuó una venta de 180.000 que no fue declarada por el contribuyente. Las ventas facturadas en enero fueron de 650.000 pesos. Las operaciones de venta registradas y declaradas por el sujeto pasivo en los últimos 12 meses ascendieron a 9 millones. Determine, conforme a lo dispuesto en la ley 11.683, si AFIP tiene forma de determinar el importe evadido. Indique los periodos que abarcaría y cuál es el artículo aplicado. Asimismo, indique cuándo operaría la prescripción de las acciones del fisco. Bueno, ¿qué les parece? Primero, AFIP tiene la posibilidad de determinar cuál es la cuantía del importe evadido. Sí, profe, a través de las presunciones del artículo 18. Exactamente, ¿sí? Digamos, utilizando cualquiera de las presunciones que establece el artículo 18, digamos, puede realizarlo. Ahí Jessica dice, aplica la presunción del artículo 18, inciso E. En realidad, no necesariamente puede aplicar una, puede aplicar varias, ¿sí? Puede cruzar las acreditaciones con las ventas declaradas, puede también pedirle, digamos, utilizar como índices de la actividad para ese mes en particular, ¿sí? Como que pueden haber varias. Entonces, primero, si AFIP tiene medios o métodos como para determinar cuál es la cuantía o determinar el importe evadido, sí, aplicando el artículo 18, ¿sí? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Dice, o sea, si tiene forma de determinar el importe evadido, sí, aplicando las presunciones del artículo 18, perdón. Indique los periodos que abarcaría. ¿Qué les parece? ¿Qué periodos abarcaría? Por ejemplo, lo que vimos la clase pasada, que hablaba sobre el punto fijo, que había una pregunta que hicieron con respecto a eso, ¿sí? Para, digamos, aplicar una presunción y aplicarla a todo el ejercicio, debe, por ejemplo, en el caso del punto fijo, debía hacerse por lo menos 10 días corridos o alternados en el mes, y para que sea representativo tenía que ser en 4 meses, atendiendo la estacionalidad de la actividad, ¿sí? Y ahí Jessica ya nos contesta lo de prescripción. Entonces, depende. Si es solamente lo de enero, digamos, esto es enero del 2020, ¿no? Enero del 2020. Entonces, si es eso únicamente, puede, digamos, afectar. Para IVA solamente enero y para ganancias todo el periodo 2020, ¿sí? Con respecto a la pregunta del periodo. Y después, cuando habla de ¿cuándo operaría la prescripción de las acciones del fisco? Que es lo que contesta ahí Jessica. Ahí estamos hablando de, para IVA, digamos, como esto es las ventas de enero del 2020, el vencimiento de la declaración jurada es febrero del 2020.
¿Cuándo comenzaría a correr? A partir del 1 de enero del 2021 se empieza a contar, ¿sí? Todo 2021, todo 2022, porque es a partir del 1 de enero del año siguiente. O sea, todo 2021, todo 2022, todo 2023, todo 2024, todo 2025. O sea que el 1 de enero del 2026 prescribiría, ¿sí? ¿Queda claro? Vamos a ver lo que dice la solución. Dice, AFIP puede determinar el importe evadido, para ello tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 18, inciso E de la ley 11.683. Vamos al artículo... perdón que no estaba compartiendo la pantalla. Dice artículo 18, inciso E. Artículo 18, inciso E. Dice, en el caso de que se comprueben operaciones, marginales durante un periodo fiscalizado que puede ser inferior a un mes, el porcentaje que resulte de compararlas con las registraciones informadas, declaradas o facturadas conforme a las normas dictadas por la AFIP de ese mismo periodo aplicado sobre las ventas de los últimos 12 meses que pudieran no coincidir con el ejercicio comercial, determinará, salvo pero en contrario, diferencias de ventas que se considerarán en la misma forma en que prescriben los apartados 1 y 2 del último párrafo al inciso D precedente para los meses involucrados, teniendo en cuenta lo allí determinado sobre la estacionalidad de la actividad o ramo en que se trate. Si la fiscalización y la comprobación de operaciones marginales abarcare un periodo fiscal, la presunción a que se refiere el párrafo anterior se aplicará del modo allí previsto sobre los años no prescriptos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el inciso E habla como muy puntualmente de operaciones. Cuando el periodo fiscalizado es menor a un mes, se puede, digamos, aplicar la presunción para los últimos 12 meses. Si el periodo fiscalizado habla abarca todo un periodo fiscal, la presunción se puede aplicar a todos los años no prescriptos, o sea, de ahí 5 años para atrás. ¿Se entiende? Acá en este caso nos dice, entonces es en el mes de enero 2020, ¿sí? Dice, en una inspección llevada a cabo por AFIP a una firma con cierre en el mes de diciembre, los funcionarios del fisco detectaron que en el mes de enero del 2020 se efectuó una venta de 180.000 pesos, que no fue declarada por el contribuyente. Las ventas facturadas en enero fueron de 650.000 pesos. Entonces lo que hay que hacer ahí es sacar la proporción, porque yo tengo ventas por 650 más 180. ¿Cuánto es la proporción de esas 180 sobre el total? Y esas son las ventas no declaradas de enero. Y eso se puede aplicar a los últimos 12 meses, que en los últimos 12 meses yo tenía 9 millones, ¿sí? Vamos a hacerlo en un Excel. Segundos que me abre el Excel y ahí arrancamos. Pero este inciso es como más puntual, ¿sí? Para que se pueda aplicar el de punto fijo, el procedimiento era que tenía que estar el inspector, digamos, fiscalizando en el local, o sea, in situ tenía que hacer el control por lo menos 10 días del mes y 4 meses como mínimo para que sea representativa, ¿sí? Entonces, tenemos enero del 2020, operaciones no registradas, tenemos 180.000 pesos. Las ventas facturadas en enero fueron 650.000 pesos.
2 segundos. Entonces, el total de ventas de enero fueron 830. Yo tengo que sacar cuál es el porcentaje sobre el total. O sea, el 21,68%, 21,69% son ventas no declaradas, ¿sí? Entonces, si las ventas registradas y declaradas en los últimos 12 meses eran 9 millones, tengo que aplicar una regla de 3 simple, ¿sí? Las ventas facturadas fueron 9 millones. Entonces yo tengo que hacer 9 millones dividido. A ver. Si esto es mi 100%, entonces el 78,31 son los 9 millones. Vamos a calcular el 100. Si esto a ver cómo aplicaría la regla de 3 simple. Si 9 millones es mi 78%, ¿cuánto es el 100%? Dividido esto. Ahí sería 11.492.785 sería el 100%. Por ende, las operaciones no registradas los últimos 12 meses serían 2.900.000. Vamos a hacer la comprobación. ¿Cuánto es esto dividido esto? 21,69. 2.492.000 serían las operaciones no registradas en los últimos 12 meses. Vamos a ver qué dice la solución. Entonces dice, AFIP puede determinar el importe evadido y para ello tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 18, inciso E de la ley 11.83. En el impuesto a las ganancias, el monto total de ventas presuntas omitidas determinadas conforme lo establecido en la norma antes mencionada se considerará ganancia neta del artículo 2 del ejercicio 2019. En IVA, la diferencia entre ventas existentes entre las operaciones presuntas del periodo y lo declarado y no registrado en el mismo, ajustado impositivamente, se considerará como ventas grabadas o exentas en la misma proporción que tengan las que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los meses del ejercicio comercial anterior. De esta manera se determinará el IVA en cada uno de los periodos fiscales del ejercicio 2019. Por otro lado, corresponde aplicar el artículo 45 de la mencionada ley en lo concerniente a la sanción material, ¿sí? Que habla de la omisión de impuestos. ¿Por qué? Porque acá nosotros lo que hallamos es cuánto es el importe del tributo evadido. Entonces, acá en el artículo 18, inciso E, dice que acá, se determina, salvo por en contrario, que las diferencias de ventas que se consideran en la misma forma que se prescribe en los apartados 1 y 2 del último párrafo, el inciso D, ¿sí? Que en el inciso D habla que la diferencia de ventas, prestaciones de servicios u operaciones existentes entre las del periodo y lo declarado o registrado ajustado impositivamente se considerará para ganancias, ventas netas y ventas o prestaciones de servicios, operaciones grabadas o exentas en el impuesto al valor agregado en la misma proporción que tengan las que hubieran sido declaradas o registradas en cada uno de los meses del ejercicio comercial anterior, ¿sí? Nosotros sabemos que estas son las operaciones no registradas. Para el impuesto a las ganancias, vamos a tener esas ventas por la alícuota, ese es el impuesto a las ganancias que está omitido. Y para IVA, yo tengo que ver, en el ejercicio anterior, ¿cuál es la proporción entre ventas grabadas y ventas exentas?
Entonces, de esa proporción, supongamos que en el ejercicio 2019, yo tenía un total de ventas grabadas de 3 millones. ¿Cero? Y ventas exentas de 230.000 pesos. ¿Sí? Entonces, este era mi total de ventas. Entonces, de mi total de ventas, yo sé que el 92,88% son ventas grabadas. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta para ahí va que mi base va a ser 2.492.000 por 0,9288 por la alícuota, que es el 21%. Entonces, este sería el débito fiscal omitido de todo el periodo. Después, para determinar cuánto de ese débito fiscal le corresponde a cada mes, yo tengo que irme también al periodo anterior, así como en el práctico anterior, y determinar cuánto es el débito fiscal, qué proporción representaba el débito fiscal de cada mes en el total, y ahí distribuirlo por mes para anticuar, y eso me va a ayudar a determinar el monto de los intereses. ¿Estamos? Entonces, yo primero lo que tengo que determinar es cuál es la base omitida, y de esa base omitida voy a determinar cuánto es el impuesto. Esto es lo que se debe de impuestos, más los intereses, y después aparte hay que aplicar la sanción, que la sanción es el artículo 45, si se comprueba que no hubo dolo, ¿sí? Que hablaba de que la sanción era de 100% del impuesto omitido. ¿Sí? Si hay dolo, ya tengo que irme al artículo 46, que habla que va desde 2 hasta 6 veces la sanción. ¿Se entiende? ¿Qué más nos dice acá? En cuanto a la prescripción de la acción del fisco, esta corre desde el 1 de enero del 2021 y vence el 1 de enero del 2026. La prescripción para aplicar multa del artículo 39 de la ley 11.683 corre desde el 1 de enero del 2020 y vence el 1 de enero del 2025. Que se aplicaría clausura porque se entiende que no se entregó comprobante respaldatorio, ¿sí? Si vamos al artículo 49, el artículo 40, el inciso A, habla de cuando no se entregue comprobantes. Dice, quienes no emitieren facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, ¿sí? Se entiende que obviamente si está esa operación, si se detecta que estuvo esa operación y no se entregó comprobantes, también le corresponde la clausura. Y la prescripción de la clausura va desde el momento en que se cometió el ilícito, la prescripción para clausura, para la aplicación de clausura, el artículo... Acá, artículo 58. Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausura desde el 1 de enero del año siguiente en que se haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible. ¿Sí? En el caso de la multa, para mí no está bien porque en realidad, a ver, acá la infracción estuvo en enero del 2020, por ende se debería empezar a contar a partir del 1 de enero del año siguiente. Desde el 1 de enero del año siguiente en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales. Por ende, también para mí se debería contar a partir del 1 de enero del 2021 para la aplicación de la clausura. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda o alguna consulta sobre el práctico el 21? Ese es un práctico bastante completo de procedimientos, ¿sí? Entonces,
Ahí, digamos, con ese punto ya los pueden evaluar varias cosas de procedimiento, como les dije. Primero, para determinar cuál es digamos, del artículo 18 de la parte de presunciones, cuáles se puede aplicar primero, ¿sí? Después, en función a eso, cuánto es el tributo evadido. Fíjense que sin muchos datos que les da el planteo, nosotros ya llegamos a ver cuántas son las ventas omitidas, cuánto es el impuesto omitido, cuánto sería la multa, ¿sí? La multa por omisión. Ahí faltaría aclarar en ese caso, en ese punto en la solución, que también, digamos, la sanción hay que tener en cuenta si hubo dolo o no. Si no hubo dolo, va al artículo 45, y si se comprueba que hubo dolo, va al artículo 46. ¿Sí? Como para hacerlo un poquito más completa a la respuesta. ¿Sí? Y también ya le evalúan con respecto a la prescripción. ¿Sí? No sé si tienen la posibilidad de consultar eso en el foro con respecto a la solución de la parte de la aplicación de la multa. Para mí se empieza a contar desde el 1 de enero del año 2021. ¿Estamos? Bueno, si no hay dudas con respecto a eso, vamos a ver las dudas que plantearon en el grupo, ¿sí? Segundo. A ver. El ejercicio de convenio. Este ya lo solucionaron en el grupo, ¿verdad? ¿O alguien tiene alguna duda con respecto a ese? Que decía, tengo una consulta puntual sobre el módulo cuarto, el ejercicio número 25 de convenio multilateral, el caso 2. Lo resaltado en color amarillo. Y dice, entiendo que la distribución de porcentaje es de 22.900 y no me da. Eso no sé quién hizo la consulta. Artículo 25 de convenio, el caso 2. Y después, en el caso del trabajo práctico número 20, la determinación de oficio, no llego con los mismos números de la solución y no entiendo cómo hace el cálculo de la proporción de ventas grabadas y exentas. Si eso lo habíamos visto en la clase pasada. A ver, 2 segundos. Eso es lo del artículo, lo del práctico 20. Jessica, ¿vos hiciste la consulta? Ah, ok. Después, acá esto que preguntan del parcial 2018. La pregunta dice, a un contribuyente le notifican la resolución de su determinación de oficio el día 1 de octubre del 2018. En la misma le establecen un ajuste de 990.000 pesos en concepto de diferencias de IVA por todos los periodos fiscales del año 2010 a 2017 por considerar una actividad grabada cuando el contribuyente declara la misma como exenta. ¿Cuáles son las alternativas que tiene el contribuyente para seguir discutiendo el ajuste practicado? ¿Y qué sucede si decide no hacerlo? La pregunta era con respecto a... ¿Qué sucede si... Yo hice la consulta. Sí, con respecto... Yo hice la consulta. Sí, te escucho, Vanina. Sí, era con respecto a, bueno, en realidad no estaba muy segura porque cómo contestar correctamente. Cuando dice cuáles son las alternativas que tiene el contribuyente para seguir discutiendo el ajuste practicado, yo pondría que es el artículo 76, inciso A, vía recurso de reconsideración,
o puede elegir el 76, inciso B, apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Esa sería mi respuesta a esa primera pregunta, ¿está bien? Sí, está bien. Eso está bien. Y en la segunda pregunta dice, ¿qué sucede si decide no seguir discutiendo? Estuve leyendo y llegué hasta el artículo 49, creo que fue. Y bueno, ahí decía que si uno no recurre, queda firme la resolución y listo. No sé si contestar así es suficiente, cito el artículo, o si hay algo más atrás de esto que no me estoy dando cuenta. No, está bien, digamos eso, digamos, porque yendo al artículo 76 es cuando vos no estás conforme con la determinación del fisco y decidís, digamos, seguir con la instancia, ya sea administrativa o judicial. ¿Estamos? Si uno no tiene, digamos, porque ahí, digamos, cuando uno decide recurrir, ya, digamos, entra en otra instancia donde tiene que probar los hechos, digamos, tiene que aportar pruebas y demás. Si uno ya sabe que no tiene, digamos, forma de probarlo o forma de defenderse, lo que puede hacer es allanarse, básicamente ese sería el término, allanarse y aceptar la pretensión del fisco y, digamos, ahí el fisco, la sanción, la determinación ya queda firme. ¿Está? Y el fisco ya puede seguir con la determinación de la sanción en ese caso. Bueno, ¿Sí? bueno, gracias. Obviamente cuando uno se allana es lo que veíamos en el artículo 49, ¿sí? Si el fisco le ajusta, digamos, tiene determinado tiempo para allanarse, digamos, y obviamente la sanción en algunos casos se puede ver reducida, ¿sí? Entonces Perfecto. el fisco, A partir de ahí tiene que ya categorizarse como corresponde, como una actividad grabada, sería. También claro, se digamos, acepta. claro, independientemente, para mí a lo que apunta la pregunta es qué pasaba. En realidad, la determinación de oficio ya quedaría firme y el fisco ya estaría facultado para establecer las sanciones que correspondan. Acuérdense que las sanciones son graduales, siempre tiene un mínimo y un máximo. Cuando el contribuyente se allana y acepta la pretensión del fisco, la sanción puede llegar a ser menor. ¿Sí? E incluso, porque siempre se evalúa, primero, la intención, también se evalúa el historial del contribuyente, si el contribuyente tiene reiteración en ese accionar o no. Digamos como que hay diferentes, digamos, cosas que se tienen en cuenta a la hora de graduar la sanción. Y acuérdense, en el artículo 49, vamos a repasarlo un segundito. Acá. En caso de que la determinación de oficio practicada por la Administración Federal de Ingresos Públicos fuere consentida por el interesado, las multas materiales aplicadas, no mediando la reincidencia mencionada en los párrafos anteriores, quedará reducida de pleno derecho al mínimo legal. ¿Sí? Entonces ahí va, por ejemplo, si estamos en el artículo 40 y 46, que va de 2 a 6 veces, queda graduada en 2. ¿Se entiende? En el caso de que se allane y no tenga, y no haya sido reincidente, la multa a aplicar sería el mínimo. ¿Está? Apunta a eso más que nada a el actuar que tiene, porque obviamente siempre el contribuyente tuvo la obligación de inscribirse, yendo a la falta, digamos. No es que inscribiéndose limpie su historial. ¿Estamos? Después, Ok, profe. también consulta, le mando al grupo lo que me contestó el profesor respecto al trabajo 21.3 que vimos recién. A ver, un segundo.
Estimada alumna, en mi opinión, de acuerdo al planteo, se trata solamente de la omisión de impuestos, por lo cual resulta aplicable la multa del artículo 45. Si además el contribuyente no hubiera presentado las declaraciones juradas, le corresponde la multa automática al artículo 38. Si luego de intimada esta multa, el contribuyente no cumple con la presentación y pago de la sanción, se inicia el sumario de efectos de la aplicación del artículo 39. Sin embargo, en el planteo no se especifica, por lo cual entiendo que la solución solo menciona el artículo 39 porque es posible que se aplique al tratarse de una multa por omisión formal distinta de la sanción del artículo 49, que es material. ¿Cuál fue la pregunta, Jessica? ¿Cuál fue la pregunta específica? ¿Si se aplicaba también el artículo 46? Ok, sí. A ver, lo del artículo 45 está bien. El tema es que el planteo por ahí no aclara de que, digamos, si en el actuar del contribuyente hubo o no dolo, ¿sí? Entonces, por ahí... Porque en la solución menciona uno, pero da la prescripción del otro. Ah, perdón, con respecto a la prescripción de la multa. No, yo no entiendo a dónde va la pregunta. Porque si la pregunta es artículo 45 o artículo 46, digamos, como que al estar abierto al planteo, da como para decir, se aplica el artículo 45, pero si se comprueba que hubo dolo o hubo un actuar, hubo presentaciones engañosas o declaraciones maliciosas, también podría caber el artículo 46. ¿Sí? Es como que le da el abanico a ustedes para que se explayen un poco más. ¿Sí? Y después, para mí lo que no estaba bien era la prescripción de la multa, el tema de las fechas, porque ahí contaba a partir del 2020, y en realidad en el 2020 se comprobó la infracción. Por eso no sé específicamente cuál es la pregunta. Cuando da el plazo de prescripción, dice que el plazo de prescripción para aplicar el artículo. Ah, ok, está. Sí, ahí entendí. Lo que pasa es que, claro, en el 39 habla sobre los deberes formales. Sí, entonces, claro, por eso te explica que, digamos, si se entiende. Claro, sí. Digamos, a ver. Existen dos casos posibles ahí, digamos. Que el contribuyente no haya presentado la declaración jurada, ¿sí? Por eso le cabe el artículo 38, entonces le intiman para que presente las declaraciones juradas y aún así no lo hacen, entonces sigue manteniéndose vigente la multa por el artículo 38, la falta de no presentar la declaración jurada, y aparte se le suma el artículo 39 por no hacer caso a un requerimiento de AFIP. Entonces ahí entra el artículo 39 también. Como que ahí ya en las soluciones como que se iría por las ramas, ¿sí? Pero, digamos, por eso, digamos, después del 38 pasa al 39 porque no, digamos, no, la falta en ese caso o sea, se sumaría la falta de no cumplir con el requerimiento. Y eso ya entra en el artículo 39. ¿Tá? Después hay una consulta que hicieron con respecto a un ejercicio complementario de IVA que subió la cátedra. Lo que no sé es cómo se resuelve la parte de gasto. No entiendo la solución, si por ahí puedo explicar en el repaso. ¿Alguien tiene el práctico y la solución? Porque no entiendo bien cuál es la consulta que hace María Laura con respecto a gastos. Porque dice, no sé,
es el caso número 3 del impuesto al valor agregado. Dicen, no sabe cómo resuelve la parte del gasto, no entiendo la solución por sí, puede explicar en el repaso. Y en la parte de gastos dice, es un contribuyente que es un médico cirujano, en la parte de gastos dice, abonó a su vencimiento la factura de teléfono por un monto neto de 476 pesos, adquirió un automóvil que afecta al 40% de su actividad, el crédito fiscal discriminado en las facturas de 35.000 pesos, y compras en librería y papelería por 543 y monto del crédito fiscal. A ver si tengo. Si alguien tiene el archivo completo, eso. Te mando porque por acá es más fácil, no tengo para hablarle por el Meet. Él responde que lo que se tiene que aplicar es la sanción del artículo 45, pero después cuando habla de la prescripción, dice que mencionó al ese artículo. Por eso quería saber si podían aplicárse los dos simultáneamente o no. Sí. El tema de infracciones tranquilamente se puede aplicar el artículo 38, el artículo 39, el artículo 40 y el artículo 45, digamos. Son como infracciones independientes una de otra, ¿sí? Cada una tiene su multa y puede aplicarse, sí, tranquilamente. Aguárdenme un segundito a ver si... Si alguno tiene los prácticos auxiliares de IVA y me los puede pasar al grupo, si no los bajo acá mientras de la página. Mientras tanto, si alguno tiene alguna otra duda o consulta, mientras los podemos ir viendo. Yo voy a ingresar a bajar el práctico este, a ver si no entiendo que no entiende de la solución María Laura. Mientras tanto, si tienen consultas, lo vamos resolviendo. Ejercicios adicionales de IVA. A ver si es este. Dos segundos que me está bajando los archivos. Sí, decime Marina mientras, porque me están abriendo los archivos y está tardando un poquito. Acá ya encontré el archivo mientras. Ahí dice Marina, el alquiler adelantado en el alquiler adelantado si se computa, perdón, si se está realizando una declaración jurada de IVA de, por ejemplo, agosto y se cobra alquileres de agosto, mes de la declaración jurada, y septiembre por adelantado. El alquiler adelantado se computa el crédito fiscal, se perfecciona el hecho imponible. A ver, ¿y qué dice el artículo 5 con respecto a los alquileres? ¿Cuándo nace el hecho imponible?
Entonces, para eso, digamos, hay que ir a ver cuándo nace el hecho imponible para ver si te habilita a vos a tomarte el crédito fiscal, ¿sí? Yo entiendo que sí, porque me parece que es con el, si no me equivoco, de la parte de alquiler es con el vencimiento o el pago lo que suceda primero. Dame 2 segundos que abro la ley de IVA. Bueno, y acá encontré el práctico este que hacen la consulta. Y ahora vamos a ver. Bueno, a ver. Primero vamos con la ley de IVA. Les comparto la pantalla. Vamos al artículo 5, que habla del nacimiento del hecho imponible. ¿Qué tenemos acá? El artículo 5, inciso B, punto 8. El inciso B dice: en el caso de prestaciones de servicios y de locaciones de obra y servicios, en el momento en que se termina la ejecución de la prestación, el de la percepción total o parcial del precio, el que fuera anterior, excepto. Vamos al excepto. Que se trata de locaciones de inmuebles, en cuyo caso el hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el vencimiento de los plazos fijados para el pago de la locación, o en el de su percepción total o parcial, el que fuera anterior. ¿Sí? Entonces, sí, Marina, en ese caso, sí, se podría computar el crédito fiscal porque la percepción se da antes del vencimiento. ¿Está? Perfecto. Bueno, vamos a la consulta que hacen por el grupo. Hace referencia a este caso 3 del impuesto al valor agregado de los ejercicios adicionales y habla sobre el gasto. Y eran los que yo le leí. Los gastos dice: abonó su vencimiento a la factura al teléfono por un monto neto de 476, adquirió un automóvil que afecta el 40% a su actividad profesional, el crédito fiscal discriminado es de 35.000 pesos, y compra la librería y papelería por 543, monto del crédito fiscal. Y acá tenemos, bueno, primero una nota de crédito, después el teléfono, 476 por, supongo que será el 27%. 473. A ver, ¿cuánto es el porcentaje que toma? Porque habla de abonar el vencimiento de la factura de teléfono por 476. La alícuota que aplica ahí es como un 15%. No sé si va a eso la pregunta de María Laura. Profe, me parece que, disculpen, no vi el ejercicio, pero me parece que tiene actividad exenta y grabada, así que debe haber un prorrateo ahí. Ah, ok. Acá, claro, está, acá arriba. Porcentaje de ventas grabadas, 50%, ¿sí? Entonces, 476 por 0,27 por 0,57. 154,65. No, tampoco. No, es el 476 por 0,57, que es el porcentaje de venta grabada, y eso por 0,27, y ahí da 73,50. 476. Ahí está. Sí, así es. Entonces, de los 476, calcula el 27% y a eso, de eso se computa el 57%. 476 por el 27% me da 128,52 por el 57%, 73,25. Entonces, acá en esto aplica el prorrateo.
Vamos a ver con respecto al otro punto. Adquirir un automóvil que afecta el 40% de su actividad profesional y el crédito fiscal de la factura es 35.000 pesos. Entonces ahí, en el caso de automóviles, nosotros sabemos que tenemos la limitación para el cómputo del crédito fiscal. Tenemos el crédito fiscal por 20.000 pesos, es decir, que nos podemos tomar 4.200 pesos, ¿sí? De eso, si afecta el 40% de la actividad, tenemos 1.680. Y estimo que a eso le aplica también el prorrateo del 57%. Sí, le aplica, profe, recién hice el cálculo. 957,60. Entonces, eso está haciendo con el automóvil. Primero, de los 35.000 pesos de crédito fiscal, yo me puedo tomar únicamente lo que me permite la ley, que es hasta 4.200. De esos 4.200, me tomo el porcentaje afectado a la actividad, que es el 40% según el planteo, y de ese 40% hace el prorrateo entre operaciones grabadas y operaciones exentas. ¿Está? Entonces, eso está haciendo ahí. Y vamos con el último. Compras de librería y papelería, 543 monto del crédito fiscal, que calculo que será 543 por el 50%, 57%, 309,51, también acá aplica el prorrateo. Está, bueno, voy a dejar la clase grabada para que la vea María Laura, que es la que hizo la consulta. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿De algo así puntual? Yo le quiero consultar. En todos los ejercicios que fuimos haciendo, tuvimos en cuenta para el cómputo de la prescripción la ley antievasión y hacíamos que en el 2013 ese año no se contaba. Ajá, así es. Ahora bien, tenemos la nueva ley 27.562 que amplió la moratoria de la ley anterior y también habla de la suspensión por un año del término de la prescripción. Pero eso tenemos que aplicarlo a los ejercicios si nos llegaran a preguntar sobre eso. Mira, yo lo aplicaría. Digamos, en tu solución vos ponés, yo considero que mediante la ley, le ponés el número de la ley, la nueva ley de la moratoria, se suspendieron los plazos por un año, entonces se amplía el plazo de la prescripción un año más. Para mí estaría bien. Y mi consulta sería, ¿es por el 2020 que tengo que suspender? O sea, ¿me corre por el 2020? Si tengo una prescripción que va desde el 2019, por ejemplo, más 5 años, hago 2019, me salteo el 2020 y sigo contando 21, 22, así hasta llegar a los 5 años. Así es. Sí, sí, está bien. Bueno, gracias. Está bien, está bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Con convenio algo que quieran ver? Voy a repasar en el grupo a ver qué más hay. Bueno, la María Laura ya está. Lo del parcial 2018 también ya está. Lo del trabajo práctico número 20 también ya está. Lo de convenio también entiendo que ya está, porque en el grupo intercambiaron bastante. Con respecto a la duda esta entre el ejercicio 25. ¿Cuál era el número de la moratoria que dijiste, Vanina? Perdón, ahí consultan. $27.562. Ahí está.
Y alguien en el foro, una compañera, hizo también la consulta al profesor, pero no se la respondieron, por eso me quedé ahí pensando qué pasó. Sí, mirá, a ver, si vos aplicás lo que dice la ley, que es una ley que está vigente, que es nueva, digamos, posiblemente, obviamente, en los prácticos no está contemplada porque por ahí fueron realizados antes del dictado de la ley, así que es comprensible que, digamos, los prácticos que estamos resolviendo ahora no lo tengan en cuenta. Pero si en el parcial vos tenés una ley que está vigente, y que es perfectamente aplicable, sí, y aparte si lo pones, digamos, no estaría nada mal. Obviamente tienen que expresarlo, porque si ustedes lo contemplan más en el cálculo, pero nunca aclaran de que hacen uso o aplican el artículo ese que dice la ley de la suspensión de la prescripción por un año, obviamente el profesor no llegaría a interpretar si ustedes no lo manifiestan. ¿Está? Si lo aplican, lo aclaran. Si no, Bueno, directamente no lo aclaran. Una cosita con respecto a los prácticos esos adicionales. Sí. En el caso 3 hay una nota de crédito que no la tiene en cuenta para sacar el porcentaje de ventas grabadas. En cambio, en el caso 4 sí tiene en cuenta las notas de crédito para sacar el porcentaje de las ventas grabadas. ¿Cómo sería lo correcto o depende de qué? Lo correcto es sí tenerla en cuenta para las operaciones grabadas y exentas. Sí, en este año en la guía principal no teníamos el caso, pero hubo en años anteriores donde sí teníamos el caso de que un práctico lo resolvía de una manera y otro práctico lo resolvía de otra, para hacer el prorrateo de ventas grabadas y exentas. Si nosotros tenemos el total de ventas, nosotros tenemos que tener en cuenta las notas de créditos por ventas a la hora de calcular el porcentaje de ventas grabadas y exentas. Así que lo mejor es sí tenerlo en cuenta. Lo correcto sería sí tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, Vanino no tiene más consultas. ¿Algún otro que quiera consultar algo más? Bueno, perfecto. Bueno, ustedes rinden este miércoles, así que sí, a ver, y consultan impuesto interno sobre los cigarrillos. Sí, ¿cuál es la consulta? Para el monotributista leí que se debe descontar en la venta el porcentaje del impuesto del 62% y facturar. ¿Dónde leíste eso? Entonces lo vemos. Mira, la verdad que yo no he leído nada al respecto. También es cierto, digamos, que como no liquido impuestos internos, puede ser que exista la norma y no la tenga en cuenta, ¿sí? Pero si después encontrás la norma y me la pasás, digamos, entonces lo analizamos como para tenerlo en cuenta. Yo no tengo conocimiento de eso. Puede que se dé el caso, digamos, ¿sí? Obviamente, los monotributistas igual, digamos, son sujetos pasivos de impuestos internos, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Cuándo respondemos? El plazo de prescripción, la respuesta correcta o la que, bueno, no sé, la que quiere el profesor sería, inicia
por ejemplo, el 1 de enero del año X1, finaliza el 31 de diciembre del año X4 y prescribe el 1 de enero del año que prescribe. ¿Así sería la respuesta correcta? Mira, por lo que vi en la solución, siempre pone desde cuándo, digamos, lo importante en prescripción es desde cuándo comenzás a contar el plazo, ¿sí? O sea, digamos, es importante determinar, y después cuándo prescribe, siempre pone eso en la solución. Yo cuando les explico pongo, el periodo que se cuenta es desde tal día hasta tal día, y entonces prescribe el día siguiente. Digamos, de cualquier forma, es como que al responder no te debería poner que está mal, si, obviamente si vos aclarás que prescribe tal día. La fecha importante es desde cuándo se comienza a contar el plazo y después cuándo prescribe. ¿Estamos? Así que bien, con que les pongas esos dos estaría bien. Porque en algunos ejercicios vi que resolvía así como usted, que ponía inicia el plazo de prescripción en tal fecha, finaliza el 31 de diciembre y prescribe el 1 de enero del año en cuestión. Y en otros ejercicios decía, prescribe el 1 de enero de tanto, y chau, o sea, y ahí era donde ya no sabía de cuál forma. Para mí queda mucho más claro poner que el cómputo del plazo, cuándo inicia y cuándo termina, y automáticamente al otro día prescribe. Porque hasta el último día donde se cuenta el plazo, la FIP tiene la acción, tiene el derecho como para ejercer la acción de reclamarte, ¿sí? Porque todavía hasta el último día no está prescrito. Perfecto. ¿Está? Bueno, gracias, profe. Sí, bueno, con respecto... eso es lo de impuestos internos. A ver. Bueno, acá leo lo que compartió el compañero. 2 segundos que voy a abrir en la compu. Para que compartamos todos. Entonces acá en el artículo que pasa el compañero dice, contribuyentes monotributistas, tratamiento en la venta de cigarrillos. Se informa a los profesionales el correcto tratamiento a emplear debido al posible desconocimiento que otorga el régimen de monotributo a quienes se dedican a su venta minorista. Ante la problemática que afecta a todos los contribuyentes monotributistas que se dedican a la venta minorista de cigarrillos, cuyos volúmenes de sus compras les ha generado distintos problemas con el cambio a categoría y muy superiores, o en el peor de los casos, pase de oficio a responsable inscripto y o determinación de deuda en el IVA por ventas que exceden al régimen, se informa el correcto tratamiento a aplicar a las ventas del bien en cuestión. Se recuerda que se permite deducir de las ventas el importe de impuestos internos, el fondo no sé qué sería este, que representa el 62% del precio de venta al público, informado por AFIP. De esta forma se puede reducir notablemente el monto total para el cálculo de categoría y correctamente implementado evitaría a los contribuyentes y los profesionales que los asisten los problemas citados anteriormente. Entonces, ¿cómo realizarlo? Si se confecciona la factura por la página AFIP, se podrá discriminar en el campo otros tributos el 62% del precio, ¿sí?
del impuesto ese. Si se factura por controlador fiscal o mediante software de facturación, se podrá solicitar a su proveedor de sistema que realice las configuraciones necesarias a fin de discriminar automáticamente el 62% del precio correspondiente a los impuestos deducibles. Sí, digamos, es como una cuestión de facturación. Es cierto que en el caso del cigarrillo, el gran componente, digamos, del precio final al público son los impuestos internos. Perdón, nunca les compartí la pantalla, ¿sí? Pero bueno, básicamente leí lo que decía el link que pasó el compañero, ¿sí? Básicamente es una cuestión de facturación, justamente para, o sea, no tiene que ver específicamente con impuestos internos y no tiene que ver con la liquidación, sino que al momento de facturar, para que el monotributista, es digamos como un consejo para que el monotributista no se pase de categoría al facturar algo que no es propio de la venta, sino que está facturando un impuesto, porque obviamente es un impuesto al consumo que siempre se traslada al próximo en la cadena, ¿sí? Entonces, se supone que de los cigarrillos el 62% son los impuestos internos y otros tributos, y lo que dice la recomendación esa, a ver, no me animo a darlo por cierto, digamos, porque no tiene ninguna referencia legal. Habría que buscar la referencia legal que así lo permita hacerlo. Pero el consejo que da ahí es que al momento de facturar, se facture el precio del bien por un lado y se discrimine como otros tributos la parte de impuestos que se está recargando, cosa de que el monotributista no esté no esté considerando al momento de su recategorización, no se exceda de categoría por facturar básicamente impuestos, ¿sí? Básicamente a eso apunta el artículo. Digamos, más que para recomendar, yo necesitaría como una cita legal que así lo avale. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda o consulta? Bueno, entonces, creo que todos rinden el miércoles, tanto plan 99 como plan 2015, ¿sí? Bueno, obviamente el miércoles no vamos a tener clases. Yo les voy a avisar bien en el grupo cuando retomamos. Vamos a hacer un par de clases más para aquellos que tengan que rendir recuperatorio y demás. No sé, y en el grupo estaría bueno si me van diciendo quiénes tienen que rendir recuperatorio, tanto del primero como del segundo, como para ir viendo temas como para consultar, ¿sí? Yo les voy a avisar bien qué día retomamos y el horario. ¿Les parece? Vamos a hacer un par de clases extras más para aquellos que necesiten el tema del recuperatorio. Si tienen algún tema bien que repasar. O sea, básicamente la idea es hacer como unas clases de repaso, ¿sí? Tanto del primer parcial como del segundo. Depende de quiénes sean los interesados, digamos, y la idea por ahí es apuntar a dudas puntuales, ya que obviamente son pocas clases las que vamos a tener de acá al recuperatorio. La idea es que, así como hoy, por ejemplo, me vayan diciendo si podemos ver tal punto de tal práctico que no les quedó claro, si quieren verlo, o sea, si fueron prácticos que no vimos acá en clase, prácticos adicionales, me manden el práctico y si no entienden algo, lo vemos puntualmente. Porque como son poquitas clases, no vamos a tener tiempo como para desarrollar todo. ¿Estamos? Si hay alguien que esté en vistas de rendir el final y tenga dudas con respecto a algún tema también para el final, también lo podemos ver, ¿sí? La idea es cómo hacer clases de repaso de cosas bastante puntuales, así como un ping-pong, cosa de aprovechar, porque si nos ponemos a resolver todo un práctico, por ahí obviamente dentro del práctico hay cosas que uno ya va sabiendo y volver a repasar por ahí es perder el tiempo en cosas por ahí un poco más importantes y más que los demás tengan dudas, ¿sí?
Los espero entonces, bueno, muchos éxitos para el miércoles, para todos, y yo estaré avisando para seguramente la semana que viene, ya sea el lunes o el miércoles, vamos a ver qué día hacemos como las clases de repaso. Para la grabación.